Eh, Buenas noches, estimado profesor Johan Lagos Pavés. Mi nombre es Eliezer Corrales Carvajal y en el ramo de legislación de familia e infancia voy a estar presentando mi tríptico informativo sobre los derechos de la infancia. Aquí, como puede ver, está mi tríptico hecho con los derechos. Sale la convención igual y adentro sale una pequeña reseña histórica y cuáles son también quienes regulan los derechos de la niña y de los niños. Aquí en la presentación también se lo voy a indicar más detalladamente de qué trata este tríptico informativo. Ahí podemos ver lo que le acabo de mostrar por una parte y por la otra parte. Vamos a lo que nos compete. Los derechos de la infancia. Tus derechos, y aquí el título que más llamativo que pude encontrar, aquí te protegemos. Esto como parte de la portada del tríptico informativo. Una pequeña reseña histórica que tiene este tríptico informativo dice que al principio del siglo XX, la Liga de las Naciones, que fue la primera organización internacional conformada por 58 Estados miembros, con el objetivo de mantener la paz mundial, adoptaron en 1924 la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño. Posterior a esto, en el año 1946, esta misma Asamblea General, que es la ONU, que es el nuevo organismo creado para colaborar, aprueba el Fondo Internacional de la Emergencia para la Infancia, que es la llamada UNICEF. En 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, donde se reconoció el derecho a la educación, a la salud, al juego y entre otras cosas. Luego, en el año 1973, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, aprueba la Convención 138, en la que se acuerda fijar la edad mínima para el desempeño de trabajo peligroso para la salud y la seguridad o la moral de las personas en los 18 años. Ya en el año 1989, el 20 de noviembre, la Asamblea General de la ONU aprueba la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña también, los cuales fueron rápidamente ratificadas por los estados. Chile promulgó en el año 1990 su adición a la convención y el 2 de septiembre del año 1990 entra en vigor la Convención de los Derechos del Niño y también de la niña. Esta es una pequeña reseña histórica de cómo se crean los derechos del niño y la niña o de la infancia. En el tríptico también podemos ver cuáles son tus derechos. Cuáles son los derechos de este tríptico va enfocado a los adultos, a los padres y también a los niños, porque los niños deben conocer cuáles son los derechos de cada uno de ellos. Uno de los derechos es la vida. La Convención reconoce el derecho intrínseco a la vida, es decir, que todas las niñas y todos los niños por naturaleza son poseedores de este derecho. Los estados parte garantizan la máxima medida y la supervivencia del desarrollo del niño. Como otro derecho es la identidad. El niño y la niña tienen el derecho de preservar su identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares. En el caso de ser privado de algunos de estos elementos, el Estado debe tener parte y protección para restablecerlo. Otro de los derechos del niño es la libre expresión, la libertad de expresión, en donde todas las niñas, todos los niños tienen el derecho a expresarse libremente y buscar recibir y difundir sus ideas sin frontera. El ejercicio de este derecho estará restringido solo si afecta los derechos o reputación de los demás, o a favor de la protección de la seguridad nacional, del orden público o proteger la salud o la moral pública. Otro de los derechos que tienen también los niños es el derecho a la salud, en donde podemos ver que los estados reconocen el derecho de todos los niños y de todas las niñas a disfrutar del nivel más alto de la salud y servicio por el tratamiento de enfermedades y rehabilitación. Los estados están reforzados y se van a esforzar para que ningún niño o niña sea privado de estos servicios sanitarios. Otro de los derechos del niño es la educación.
en donde podemos ver que los estados de parte de este Consejo del Derecho del Niño tienen el compromiso de aportar el desarrollo de sus aptitudes y capacidades máximas de sus posibilidades y recibir educación primaria gratuita y obligatoria. Otro de los derechos del niño que tiene por sí es el derecho a la protección, en donde podemos ver que todos los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos de todas las formas y la explotación y abusos sexuales. Los estados formarán parte de estas medidas necesarias para impedir su vulneración. Y como último de los derechos de, esto, de los niños y de las niñas es la calidad a la vida, en donde todas las niñas, en donde todos los niños tienen el derecho a una vida adecuada para su desarrollo tanto físico como mental, espiritual, moral y social. Y están los cuidadores de niños que están encargados de la responsabilidad de dar estas condiciones máximas y necesarias para el desarrollo de la medida de sus responsabilidades. Y los estados están aptos para proporcionar asistencia material y material de programas de apoyo para una buena calidad de vida. En la convención, ¿qué es lo que es la convención? Es un tratado internacional de las Naciones Unidas, que es la ONU encargado de garantizar y proteger los derechos de todos los niños y las niñas del mundo. Fue firmado en el año 1989 y cada estado se adhiere a él y se compromete a cumplir sus principios. Está compuesta por 54 artículos que reconocen a los niños como sujetos de derecho y otorga a los adultos la responsabilidad de velar por este compromiso o por este cumplimiento. Pero ¿por qué tan importante esta convención? Porque es un tratado de enfocar especialmente en los niños, en los derechos de los niños y en los derechos también de las niñas, que los reconoce como sujetos de derecho y que en estos estados se comprometen a garantizar la protección de la infancia. ¿Quiénes regulan los derechos del niño y de la niña? Acá en Chile está la Defensoría de la Niñez, está también la OPD, que son las Oficinas de Protección de Derechos, y está un número telefónico que es el 147, en donde también se pueden regular y proteger estos derechos que tienen los niños y las niñas. Y en las preguntas, ¿por qué es tan importante conocer los derechos de la infancia? Es sabido que los niños en este tiempo y en tiempos anteriores han sido vulnerados sus derechos en cuanto al trabajo, en cuanto al maltrato, en cuanto a la capacidad de poder entender cuáles son los derechos fundamentales de los niños y también de las niñas. Y es por eso que, y va enlazado con la segunda pregunta, ¿quiénes deben conocerlo? Tanto los adultos, tanto las personas, tanto los maestros, tanto en los colegios, en las universidades también, tanto en el hogar y también tanto como los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, todos tienen que conocer estos derechos, cuáles son los derechos y cuán importantes son estos derechos. Y cuál es el rol del trabajador social en materia de derechos de la infancia. También como trabajadores sociales tenemos el deber intrínseco de nosotros poder saber cuáles son estos derechos para así poder tener una idea clara y tener las herramientas necesarias para poder ir en ayuda si un niño está siendo vulnerado en sus derechos, si está siendo abusado, si no tiene una buena calidad de vida, si no tiene una buena calidad en su salud, en la educación. Cada uno de estos factores o estos derechos deben saberse para poder ayudar de forma más eficaz y eficiente a todos los niños y niñas del país. Muchas gracias.